Bueno, saludarles en esta mañana, primero que todo, siempre una alegría, una bendición poder estar en la casa del Señor y compartir con los hermanos, ¿cierto? Pese a que de tiempo en tiempo se dan algunas ausencias, ahí que es largo de detallar en este minuto, no es el punto, pero siempre es una alegría y una emoción y una honra también estar más aún en este lugar. Ayer fue 14 de febrero, algunos de los presentes habrán recordado la fecha, la habrán celebrado. 14 de febrero, usted sabe la connotación que tiene, el día de San Valentín y todo aquello. Y hoy día, 15, ¿cierto? Aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo, Día del Señor, eh, de nuestro amado. Así es que en perspectiva, hoy es para nosotros, ¿cierto? Un día más importante, sin desmerecer lo de ayer, por supuesto, y sin desmerecer de aquellos que tienen la bendición, ¿cierto? Y la dicha de poder saludar y compartir con la persona amada. En mi caso particular, la cita fue con mis hijos. Así que, qué mejor, fue un momento grato, ¿cierto? Con mis pequeños. Y hoy día, ¿cierto? Con la tarea y la responsabilidad de poder compartir la palabra del Señor, eh, ha sido un tiempo, una temporada en lo personal de harta lectura, de mucha lectura, de retomar algunas lecturas, de volver a mirar y repasar algunos pasajes que, bueno, evidentemente siempre han estado en la Escritura, pero que de tiempo en tiempo uno los vuelve a tomar, los vuelve a procesar, los vuelve a digerir y va saliendo por aquí y por allá esa cosa nueva o que impacta el corazón de uno como hijo de Dios de una manera distinta. Digo esto porque estando leyendo en los últimos días, me aparece una afirmación que hoy la vamos a convertir quizás momentáneamente en una especie de pregunta, pero que aquí en la palabra está como una afirmación. Y que tiene que ver con el pasaje o con la cita que vamos a tomar como referencia. Y esta conversación, este diálogo, el mensaje de hoy día, tiene como título, repito, es una pregunta, pero que en la palabra está como afirmación. Y la pregunta es, ¿y si no? Esa es la pregunta. ¿Y si no? Eh, ¿Para dónde va esto? ¿Hacia dónde apunta? La escritura misma nos va a ir dando ciertas las pistas hacia dónde va esta pregunta, que repito, en la palabra, en la escritura, está planteado como una afirmación. Eh, y un subtítulo, así un poco como de fantasía, si usted quiere, que es en la frontera de la decisión, y esto tiene que ver con ese momento que todos hemos vivido más de alguna vez, donde a la luz de lo que nos rodea, a la luz de lo que nos está pasando, tenemos que tomar una decisión. Dicen por ahí que el no tomar una decisión ya es una decisión, así como por omisión. O sea, cuando no hago nada respecto de lo que está ocurriendo, ya estoy tomando una decisión. Y eso ciertamente a la larga va a tener consecuencias que pueden ser positivas, negativas, dependiendo de la decisión y dependiendo también del contexto. Eso en general. Ahora, cuando lo llevamos al ámbito espiritual, cuando lo llevamos a nuestra relación con Dios, tiene evidentemente mucho más peso, tiene mucho más repercusión ya en el futuro, ¿cierto? No solo nuestro, sino que, ¿por qué no decirlo?, de nuestra descendencia, el cómo hemos tomado las decisiones y si no. Aquí vamos a explicar un poquito más a qué me quiero referir o a qué se refiere la palabra con esa expresión y si no. Tiene que ver con el y si no de Dios. Tiene que ver con ese momento en donde de hecho o aparentemente Dios está diciendo o pudiera decir que no. Y ahí viene la decisión. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos todos nosotros? De manera individual, de manera colectiva, como familia, como matrimonio, perdón, en el trabajo, en fin, cuando por alguna extraña razón, o no tan extraña en realidad, ¿cierto? Dios decide decir que no. Vamos viendo de dónde está tomado esto.
Aquí la letra se ve un poco pequeña, pero aquí voy a tratar de ir con cierta prisa. Yo sé que muchos de los que están acá conocen el pasaje y eso también debiera permitir abreviar un poco algunas cosas, ¿ya? Pero la referencia está tomada de Daniel 3, 15, 18, que es aquel momento, aquel episodio en donde el rey Nabucodonosor, ¿cierto?, ha decidido, por consejo de su corte, levantar esta estatua, ¿se acuerda usted?, para que sea venerada, para que la estatua sea honrada, para que prácticamente sea adorada, y que todo aquel que no adorase la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto?, sería castigado públicamente. Nosotros entendemos que detrás de esto había toda una intriga y había toda una trampa, ¿cierto?, para poner la mirada justamente sobre tres jóvenes de origen israelita, adoradores de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto?, que de alguna manera fueron empujados a esta situación en el sentido de que no adoraron la estatua, ¿ya? Y se hizo público el hecho de que no adorasen la estatua como una señal de desobediencia, de desacato, de rebeldía frente a la autoridad establecida, a tal punto de que el propio rey Nabucodonosor en algún momento confronta a estos jóvenes. Y los confronta, pudiéramos pensar que porque en el fondo él no quería que los jóvenes fueran lanzados al horno de fuego, ¿ya? Él no quería que los jóvenes fueran lanzados al horno de fuego y de algún modo trata de darles alguna chance, como decir, me los vamos a lanzar al horno de fuego, pero todavía tienen una oportunidad y todavía tienen tiempo de rendirse o de postrarse ante la estatua y ser perdonados. Y les hace la pregunta, ¿cierto?, en algún pasaje acá, respecto de si el Dios al cual ellos sirven, o si algún Dios, si algún poder, alguna fuerza, alguna autoridad, tendrá la facultad de librarlos de mis manos, es decir, del horno de fuego, ¿ya? Si ustedes no recapacitan, si ustedes no se retractan, ¿alguien los irá a librar del horno? ¿Alguien podrá su Dios librarlos del horno de fuego? Y viene la respuesta que le dan estos jóvenes, ¿cierto? El rey Nabucodonosor, le dicen ellos, rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted, no hace falta que justifiquemos el hecho de que no hemos adorado la estatua, no lo vamos a hacer, no lo dice así, pero no es nada personal, no es nada contra usted, pero no nos vamos a rendir ante una estatua, ¿ya? Y si el precio de no rendirnos ante esa estatua y de rendirle a usted adoración es ser lanzados al horno de fuego, bueno, que así sea. Y luego agrega, y el Dios al cual, si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego y de las manos de su majestad. Ahí está reconociendo el poder, la autoridad, algo así como bastaría con que Dios dé la orden, bastaría con que Dios haga dé un chasquido de dedos y Él nos libra de inmediato del horno de fuego. Pero agrega, y de ahí está tomado un poco el título, ¿ya?, de la conversación de hoy. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido, ¿ya? Ahí hay un acto, ¿cierto?, una declaración no solo verbal, sino que concreta, de una convicción, ¿cierto?, de una entereza, de una integridad, que yo creo que ya la quisiera yo, ya la quisiéramos muchos de nosotros. Es decir, sí, Dios me puede librar. Tengo plena certeza de que Dios me puede sacar de esta situación. Tiene el poder, tiene la autoridad, basta con que Él diga la palabra y yo me voy a ver libre de este flagelo o de lo que pueda estar viviendo. Pero ¿sabes qué? Si no lo hace, si Él decide en su soberanía, si Él decide en su eh, deidad no librarnos de este horno de fuego, de todas formas no nos vamos a rendir ante la estatua y de todas formas vamos a aceptar y vamos a recibir este castigo, ¿cierto?, que usted nos está imponiendo. Y de ahí, insisto, sale la pregunta que da título a esta conversación, ¿cierto? ¿Y si no? Porque de alguna manera estos jóvenes están asumiendo, si cabe la posibilidad, es posible. Todavía no habían sido lanzados. Y si bien es cierto, no me cabe duda de que en estos tres jóvenes había algo que es fundamental para todo hijo de Dios, que es la fe, es la convicción de que Dios puede hacer algo contra toda lógica,
también de la mano hay una declaración de humildad, de sometimiento hacia Dios, es decir, bueno, si Él quiere salvarnos, lo va a hacer. Y si no quiere salvarnos, gloria a Dios. Y creo que eso es bien importante, creo que es demasiado importante para todos nosotros, ¿cierto? Que día a día, eh, por nuestras distintas realidades, insisto, laborales, económicas, familiares, de salud, etcétera, etcétera, estamos enfrentados, creo yo, a esta disyuntiva y a este compás de espera. Dios, ¿qué irá a hacer respecto de este proceso que estoy viviendo? ¿Cómo se resuelve esto finalmente? Algo así como, y guardando las proporciones, yo no quiero que se me malinterprete, pero como de repente qué ganas de tener esa bolita de cristal, ¿cierto? Y poder ver lo que va a pasar más allá. No la tenemos. Y qué bueno que no la tenemos, porque finalmente eso es lo que permite que tengamos que poner, ¿cierto?, toda nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que Dios va a hacer. Y no en lo que nosotros quisiéramos que Dios haga. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero yo soy de aquellos que alguna vez ha dicho, me encantaría, yo quisiera que Dios lo hiciera de esta forma. Casi como poniéndole un plano, un diseño, casi como poniéndole las condiciones uno a Dios. Yo quiero la respuesta, quiero esta respuesta y la quiero de esta manera y la quiero más o menos en esta fecha. Y nos vamos dando cuenta a medida que van ocurriendo situaciones que el plan de Dios no andaba, pero disculpe usted la expresión, ni por las tapas de lo que nosotros creíamos que podía irse dando. Ahora, en ese contexto y en esa encrucijada y en ese dilema y en ese escenario, si Dios decide hacer las cosas de una manera totalmente distinta a como nosotros pensamos que las iba a hacer, y si no, ¿qué hacemos? Y hay 2 o 3 escenarios, que quizás puede haber muchos más, puede haber muchas situaciones hipotéticas que se pueden dar, pero tratamos de sintetizar en lo que viene a continuación, si no me equivoco, ahí. Son 3 preguntas, disculpe la letra pequeña, pero es para tratar de matizar un poco distintas situaciones que se dan o que se pueden dar en el Hijo de Dios respecto de la respuesta de Dios. A lo mejor nosotros podemos tener claro cuál es nuestra relación con Dios en cuanto a la adoración, en cuanto a la fe, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la oración, en cuanto a la asistencia, a los cultos. A lo mejor esas cosas ya están medianamente ordenadas en nuestra vida y qué bueno que así sea. Pero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Yo creo que esa es en el fondo la pregunta esta mañana. ¿Cómo está nuestra relación con Dios respecto de las respuestas de Dios? ¿Qué tan preparado estoy yo, de verdad, sí, pero de verdad, para recibir, para aceptar, para alegrarme en la respuesta de Dios? No solo aceptar, porque yo puedo comportarme, y a veces me he comportado como ese niño chico del berrinche, ¿cierto? Que acepta la orden del papá o acepta la orden de la mamá porque no le queda otra opción, ¿cierto? Pero de pasadita bota todo a su alrededor y se encierra en la pieza, ¿cierto? Y se tira el pelo y rompe los juguetes. Claro, está aceptando la voluntad, está aceptando la orden, pero de por medio con una pataleta, de repente de por medio un berrinche. No sé si le ha pasado a usted. Y si no le ha pasado, gloria a Dios. Pero a mí sí me ha pasado. ¿Ya? Y desde esa experiencia, desde esa honestidad, es que también creo que podemos ir hilando esta conversación. ¿Qué se produce en nuestro interior? ¿O qué produce en nuestro interior el sí de Dios como respuesta? Cuando yo he pedido, cuando yo he clamado, cuando yo he rogado, cuando yo he confiado, cuando yo he presentado una petición ante el Señor, sea cual sea, y el Señor me dice sí. Yo creo que el corazón de uno evidentemente se alegra, uno reconoce, uno declara la bondad de Dios, declara el favor de Dios, ¿cierto? Se deleita en esa respuesta que es un sí, y también eso va de alguna manera determinando todo lo demás en cuanto a la adoración, en cuanto a la permanencia, en cuanto al compromiso, en cuanto a la fidelidad, porque las respuestas de Dios son sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo voy del sí en sí de Dios, primera petición, sí. Segunda, sí. Tercera, sí.
Yo creo que hemos pasado por periodos en donde todo es favorable y las puertas se abren y los cielos se abren y parece que vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, recibiendo la confirmación de Dios y es como que todo fluye. Y cuando todo fluye y felizmente fluye, eh, es menos difícil tomar una decisión respecto de Dios. Es como que la decisión se toma por sí misma. ¿Cómo no voy a adorar? ¿Cómo no voy a reconocer? ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a asistir? ¿Cómo no voy a leer? ¿Cómo no voy a querer empaparme de las cosas de Dios? Si Dios me está diciendo, sí, sí, vamos, te confirmo, te respaldo, provee mi mesa, me da buena salud, ¿cierto? Suple mis necesidades y voy de sí en sí, como que se facilita un poco la cosa. Ahora, eso también conlleva un riesgo, porque hay algunos, o podemos haber algunos, que de tanto sí, 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 nos mal acostumbramos, nos fundimos. Y vuelvo a hacer la comparación con ese niño pequeño que ya sabe que el papá le va a decir que sí, sabe que la mamá le va a decir que sí, sabe que todo el mundo le va a decir que sí. Entonces, ya viene casi, ¿por qué no decirlo? Entra un poco una suerte de capricho, ¿cierto? Yo hago así, mi papá vuela. Yo hago así y mi mamá corre. Los tengo acá. Que no nos pase eso en nuestra relación con Dios. Que nos ayude el Señor, ¿cierto? A que nuestra intimidad con Dios, ¿cierto? No nos mal acostumbremos, ¿cierto? A ese sí constante que nos puede terminar, dicho así en chileno, fundiendo espiritualmente. ¿Ya? O sea, no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero yo me atrevería a hablar, casi a patentar en la expresión, los fundidos espirituales. ¿Ya? Los fundidos espirituales. ¿No? De que Dios me tiene que decir que sí. Es que yo voy, es que yo participo, es que yo estoy comprometido, es que yo soy fiel. Dios me tiene que decir que sí. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué se genera en nosotros cuando la respuesta es no? Yo creo que aquí ya entramos en el ámbito del desnudarnos un poco ante Dios, ¿cierto? Y la respuesta si es no, y cuando varias veces es no, no sé si le ha pasado a usted de golpear la puerta. No. Vamos a pasar un tiempo, volvemos a golpear la puerta. No. Volvemos a golpear esa misma puerta, porque es la puerta que nosotros queremos que se abra. No. Y ahí viene el desencanto, viene esta suerte de frustración, viene quizás nuevamente esta pataleta, esta reacción de decir, pucha, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto lo otro? Y la fidelidad y el amor hacia Dios. Y finalmente, cuando necesito la respuesta y necesito esta respuesta, la respuesta es no. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Y si no? Y lo quiero invitar en esta mañana, ¿cierto? Porque es una reflexión. Sabe que después empecé a buscar citas o referencias bíblicas y me aparecieron muchas, y muchas de esas, o varias de esas, están ahí. Y le digo al tiro, en el amor del Señor, este PPT quedó larguísimo. Pero vamos a ir comprimiendo, vamos a ir saltando algunas cositas, porque creo que en la medida en que captemos la idea ya podemos aliviar un poco, ¿cierto?, la conversación. Cuando nos dice que sí, cuando nos dice que no, son reacciones distintas. Y hay un tercer escenario posible, y repito, puede que se me haya escapado algún otro posible escenario. Y el tercero es cuando la respuesta es todavía no. Es otro escenario. No es igual a un sí, no es igual al no, es todavía no. ¿Qué es esa respuesta? En el ámbito espiritual, ¿qué significa eso? Significa que sí, la respuesta es sí, pero no todavía. No todavía. Espera, aguarda, ten paciencia. Viene, pero aún no es el tiempo. Tienen que ocurrir ciertas cosas. Te tienes que preparar. Yo tengo que preparar el escenario. Yo tengo que generar condiciones, ¿cierto? Digo, de parte de Dios, para que estés listo y estés preparado y estés maduro para cuando esa respuesta que tanto has esperado finalmente llegue. ¿Ya? Y sea un sí, pero no sea un sí forzado, ¿cierto? Tenemos casos también en la Biblia, yo creo que en nuestra vida cotidiana, en donde hemos querido ayudar a Dios, apurar los procesos de Dios, echarle una manito a Dios, ¿cierto? Yo sé que esto es de Dios. Como esto es de Dios, voy e intervengo. Y después me doy cuenta que sí era de Dios, pero no así, no de esta manera.
que no era el momento, que no era la forma, que yo no tenía que intervenir, que tenía que dejar que Dios simplemente actuara en su propio tiempo y conforme a su propio diseño. Ahora, entenderlo así racionalmente, entenderlo con nuestra cabecita humana, es una cosa. Y yo creo, me atrevería a decir que si estamos todos de acuerdo, yo diría que sí, estamos todos de acuerdo. Porque entenderlo desde acá es una cosa. Y vivirlo desde acá, en el día a día, ¿cierto? Cuando las deudas nos agobian, cuando los problemas familiares, cuando los problemas de salud, etcétera, etcétera, están golpeando a nuestra puerta, yo puedo tener claro el escenario acá, pero se me genera un conflicto. Lo entiendo, lo puedo procesar mentalmente, pero me está costando enfrentarlo en el día a día. Entonces, tres escenarios: el sí, el no y el todavía no. Si usted me preguntara a mí, o yo le preguntara a usted, confieso que de estos tres escenarios, a mí, Hugo, el que más me conflictúa es el tercero, en honor a la verdad. No sé si estoy siendo claro, pero a veces preferimos hasta que nos digan no. Si es no, dime no de una vez. No, y ya, y no molesto más. Y la cortamos, y dejamos esto hasta acá. Pero dime sí o no. Y si la respuesta es sí, sí, pero no todavía, se genera ahí internamente, ¿cierto?, un conflicto, ¿cierto?, que no logramos a veces desarrollar o canalizar de buena manera. Ahora, lo bueno, la buena noticia, porque hasta ahí, si dejáramos esta conversación hasta acá, podríamos decir, pucha, me dejó como bajoneado esto, pues me dejó como medio, en vez de levantarme el ánimo, me tiró para abajo, ¿ya? Pero, pero lo bueno, y yo agradezco a Dios porque esto lo recibo yo en primer lugar y se lo comparto a usted, es que la escritura, es la escritura la que nos muestra una cantidad, pero increíble, de hombres y mujeres de Dios que tuvieron que enfrentar escenarios bastante similares y con resultados bastante increíbles, bastante positivos, de mucha bendición. No están acá, ¿cierto?, solo como literatura, no están acá solo como leyenda, están acá para que de cada uno de estos personajes, sean grandes o pequeños, hay personajes, hay, usted lo sabe, profetas del Antiguo Testamento a los cuales se les dedica una página en la Escritura. Una página, y uno podría decir, de los profetas menores. O sea, ¿qué? No hay mucho que contar acá, pero cuando logramos tratar de extraer la sustancia, la esencia, nos damos cuenta que fueron hombres que vivieron estas mismas situaciones, que vivieron estas mismas encrucijadas, que tuvieron que tomar decisiones. Bueno, si Dios me va a decir siempre que no, o de tiempo en tiempo la pista se me pone difícil, entonces mejor me dedico a otra cosa. ¿Cierto? Mejor me dedico a otra cosa, y invierto mi tiempo en otra cosa, y mis energías en otra cosa. Veamos qué nos dice la Escritura. Son ejemplos, son solamente ilustraciones. ¿Ya? Solamente ilustraciones de distintos escenarios. Acá ni siquiera están todos, y pese a que no están todos, hay varios. Hubo días, pusimos ahí como título, hubo días en que Dios dijo no. Ejemplo, se sabe, David ha puesto su mirada en esta mujer, Betsabé, ¿cierto? De esa relación, Betsabé queda embarazada, viene un hijo en camino, el hijo nace, y quizás hasta ahí todo bien. Bien, entre comillas, sin mencionar todo el tema de Urías, no vamos a entrar en eso ahora. Ya concentrémonos en el bebé. Pero el bebé enferma. Y cuando el bebé enferma, ¿cierto?, vemos que David toma una actitud de mucho clamor, ¿cierto? Dice ahí que estaba acostado en tierra, sus sirvientes lo llamaban para comer, para beber, para que descansara, y él no se movía de la posición que había tomado, postrado ante Dios, esperando la respuesta. ¿Cuál era la respuesta que David esperaba? Que el niño mejorara. Y el niño no mejoró. Y el niño murió. Y hasta ahí uno podría hacer la pausa y decir, esto es tragedia, esto es una mala noticia. Y sí, ciertamente para David fue una mala noticia. A mí lo que me sorprende, lo que me conmueve, lo que me llama la atención, es que cuando van donde David y le comunican que el bebé ha fallecido, que ya no hay nada más que hacer, dice el relato completo que David se puso en pie, se afeitó, ¿cierto?, se bañó y volvió a sus labores 100% como rey. Aquí quiero llegar con esto, yo creo que usted me capta un poco para dónde vamos, ¿cierto? Que es el momento clave en donde David podría haber dicho,
Bueno, y todos los días que estuve ahí en tierra, y todos los días que estuve esperando, y todas las noches que no comí, y todas las noches que no dormí, y que no me bañé, esperando una respuesta positiva, esperando que el niño mejorara, y ahora me dicen que el niño murió, y se pone en pie, recupera su integridad, recupera su dignidad como rey, ¿cierto? Y reasume sus labores. ¿Con tristeza? Obviamente que sí. ¿Con dolor? Me imagino que sí, como padre. Pero se pone en pie. Es una decisión. Sigue. Pablo, un salto así gigantesco del Antiguo al Nuevo Testamento. Pablo, ¿cierto? Un tremendo varón de Dios, ¿cierto? A quien le debemos la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, etcétera. No vamos a hablar en detalle acerca del perfil o de la biografía de Pablo. Solamente un pasaje específico del ministerio de Pablo, que es ese relato en donde nos dice que Pablo tenía el propósito de ir a Asia. ¿Ya? Pablo había dispuesto en su corazón, como parte de la obra del Señor, no era un capricho, eso es importante también reconocerlo, no era un capricho, no estaba aburrido, ¿para dónde voy hoy día? Voy a tirar el zapato y veo para dónde corto, no, tengo la intención, siento de Dios, de ir a Asia. Y el plan podía parecer súper lógico, súper coherente, espiritual también, si se quiere, pero interviene ¿quién? Interviene el Espíritu Santo, interviene el Espíritu de Dios y le dice ahí, no se lo permitió. O sea, ¿es el Espíritu diciéndole a Pablo? No, no es hacia allá, es en otra dirección. Ahora, tampoco es interesante esto porque tampoco es el Espíritu hablándole a Pablo también solamente desde lo que pudiera parecer un capricho espiritual, no es el Espíritu diciéndole no porque no, sino que no, mira, no es hacia. Lo que tú vas a hacer, ¿cierto? Es ponerte en contacto con este varón macedonio que ya se ha ido apareciendo en sueños y las visiones y vemos que finalmente igual se despliega y se cumple y se pone en marcha todo un plan que Dios tenía. La pregunta es, y yo sé que usted se la ha hecho muchas veces y quizás la vamos a seguir haciendo en el tiempo, entre un plan mío y un plan de Dios, ¿cuál será el mejor? Y ojo, porque de repente yo puedo tener un plan desde la lógica humana perfecto. Y no estamos hablando de planes mal hechos, estamos hablando, yo no pongo en duda que el plan o lo que tenía Pablo en su mente y en su corazón, desde la lógica humana tiene que haber sido pero tremendamente coherente, ¿no? Vamos a expandir el evangelio hacia Asia. Y voy para Asia. Y hubiera ido. Quizás cómo lo hubiese ido, nunca lo vamos a saber. Pero no fue. ¿Y por qué no fue? Porque vino el Espíritu, intervino y le dijo, no es para allá, es para allá. Y ahí viene una vez más esto que hemos llamado la frontera de la decisión. ¿Qué pasa si Pablo dice, no, yo creo que no era la voz de Dios, no era el Espíritu el que me habló, y voy a Asia, y voy nomás y allá vemos qué resulta? Pablo entendió que quien le estaba hablando era el Espíritu Santo, ¿cierto? Era el Espíritu de Dios, y él se sometió, redireccionó, ¿cierto? Y vemos cómo después se fue dando todo este plan también de salvación respecto del varón macedonio. Siguiente. Este es uno de los pasajes que a mí, no sé si a usted, pero a mí más me conmueve, más me impacta, ¿ya? Porque en el anterior era el Pablo ministerial, ¿ya? El Pablo de la predicación, el Pablo que quiere expandir el evangelio. Este es el Pablo hombre, el Pablo ser humano, el Pablo más frágil, el Pablo de la intimidad. Ese Pablo que a veces a solas, o muchas veces a solas conversaba con Dios y no le hablaba solo de los planes de evangelización y de cómo expandir la predicación, sino que le hablaba de él mismo. Señor, mira, tengo un aguijón en la carne. Sale ahí como pregunta porque desde un punto de vista teológico, ¿cierto? Todavía no se resuelve y hay distintas miradas respecto de qué significaba el aguijón de la carne. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo cuando se refería al aguijón de la carne? Y como hay varias miradas, no vamos a entrar en eso ahora. Solo decir que Pablo tenía un aguijón de la carne y es una expresión que él mismo utiliza. Tengo este aguijón, tengo algo que me atormenta, tengo algo que me aflige, una piedrecita en el zapato, que en el caso de Pablo de haber sido un bolón, ¿cierto? Que lo incomodaba. ¿Y qué hace Pablo en relación a esto y en su relación con Dios? 3 veces. 3 veces le ha pedido al Señor que quite el aguijón.
3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de parte del Señor? ¿Las 3 veces? Ayúdeme. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, Pablo. Ya el hecho de que pidió 3 veces, porque claramente está implícito la respuesta. O sea, primera vez, no. Segunda vez, ¿cuánto tiempo pasó entre una y otra? No lo sé, pero segundo clamor, no. Tercer ruego, Pablo, no. Y ahí nuevamente el punto o el momento de la decisión. Si Pablo en ese momento hubiera dicho entonces, carta de renuncia. Hasta aquí llego yo. Porque si la primera vez me dijo que no, y la segunda vez me dijo que no, y la tercera vez me dijo que no, busque otro. Pero hasta aquí llego. ¿Puede pasar o no? ¿Puede pasar? Pasa. De hecho, pasa. Lo bueno es que ya para el tercer clamor viene la voz de Dios. Mire, y esto también es impactante porque no sé si Dios tenga que necesariamente darnos a nosotros explicaciones. Es otro punto que también está inserto dentro de esto. ¿Tiene que darnos Dios explicaciones? Si yo voy donde el presidente, siempre hacemos esta comparación, voy donde el alcalde, siempre en nuestras predicaciones hacemos esta figura. Y si yo voy donde el alcalde, o voy donde una autoridad, voy donde un ministro, voy donde el presidente, y le pido tal o cual cosa, y el presidente me dice que no, no sé si lo cuestiono. Bueno, en los tiempos de hoy día yo creo que sí. Hace 20, 30, 50 años atrás quizás no, pero hoy día sí todo se cuestiona. El punto es, ¿también con Dios podemos cuestionar? ¿O debiéramos cuestionar? Creo que no. Y a pesar de que no tendríamos por qué cuestionar los propósitos de Dios, ni los planes de Dios, ni las decisiones de Dios, aún así, en su gracia y en su misericordia, Dios dice, mira Pablo, te he dicho 3 veces que no, pero te voy a explicar un poquitito por dónde va esto. ¿Ya? Te voy a dar una clave, a ver si con esta clave te me tranquilizas un poco. Y es cuando le dice, no, 3 veces no, pero ¿sabes qué? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, ¿cierto? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde Pablo tiene que entender racionalmente y tiene que también entender espiritualmente que en este intercambio Dios le está diciendo, mira, no te quito el aguijón, pero te doy de mi gracia. Casi como elige. No es textual, pero pudiera interpretarse de esa manera. Elige, ¿te quito el aguijón o te doy mi gracia? Yo le pregunto a usted me pregunta a mí, nos preguntamos entre todos, ¿que se nos quite el aguijón o que la gracia de Dios permanezca sobre nosotros? Bástate de mi gracia. Eso le está diciendo Dios a Pablo. Pablo, con lo que yo te estoy dando, te basta y te sobra y más que te sobra y con eso deberías estar contento todo el resto del camino. Porque mi poder se perfecciona en esa tu debilidad y en la debilidad de cada uno de nosotros. Así que no te quito el aguijón, pero te doy mi gracia. Se acabó. No hubo una cuarta petición, no hubo un cuarto ruego, no hubo una cuarta vez de golpear la puerta. Ahí Pablo entendió, no pido más. Me quedo con el aguijón, no tengo dónde perderme. Me quedo con el aguijón, soportaré lo que tenga que soportar, pero Dios me está dando de su bendita gracia. Siguiente. Moisés. 40 años en el desierto dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Cuál es la causa, el motivo, el móvil principal? Alcanzar la tierra prometida, llegar a Canaán, dirigiendo al pueblo con todas las peripecias y con todas las vicisitudes que Moisés tuvo que enfrentar, ¿cierto? Que también, y él mismo lo dice, sabes que estoy harto de este pueblo, ya estoy aburrido, mira esta gente, mira, ¿para qué nos sacaste? Y todo, yo creo que la vida de Moisés, quizás no tanto de labios propios, pero en el entorno en el que él se movía, hablo del pueblo de Israel en el desierto estos 40 años, es queja, queja, queja sobre queja. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Y uno lee, ¿cierto?, desde el Éxodo en adelante y la murmuración, ¿cierto?, constante. Dios dando el maná, proveyendo, supliendo las necesidades, y en paralelo a eso el pueblo, pero ¿para qué? Y pucha, ¿y hasta cuándo? Y mira, todo mal. Yo creo que eso cansa en algún momento, agota humanamente, ¿cierto? Y Moisés tiene que haber estado cansado, creo yo. El punto es que cuando ya llega el tiempo de los días finales de Moisés,
Dios le da la posibilidad de mirar desde lejos, desde el monte Nebo, ¿cierto?, la tierra prometida. Oiga, y esto pudiera parecer casi como, no sé, según el ángulo desde que se le mire, es una bendición. Mira, no vas a entrar a la tierra prometida, pero te dejo subir a este monte, contémplala, obsérvala, disfruta el paisaje. También se podría ver como una especie de crueldad, ¿no? Como una burla, así como, mira, lero, lero, esto podría haber sido tuyo, pero no. Por esto y por esto no te dejo entrar. Mira, algo así como se mira, pero no no se toca. Es un dicho humano, no está aquí en la palabra. ¿Ya? Y lo deja contemplar la tierra prometida, pero no lo deja ingresar a la tierra prometida. ¿Sabe que yo reconozco que cuando recién llegaba al Evangelio y leía estos pasajes, este pasaje en particular, decía, pero qué injusto, qué fome, o sea, como sea, con errores, con imperfecciones, qué sé yo, pero de 40 años dedicados a esta labor para que al final de sus días le diga Dios a Moisés, mira, te dejo ver, pero no te dejo entrar. No me parece, ¿sí? Porque a veces a nosotros no nos parece. A veces a nosotros no nos parece lo que hizo el de al lado, lo que hizo el de allá, lo que hizo el de acá, y a veces, hablo por mí, tampoco nos parece lo que Dios está haciendo. Es que no me parece. No, a lo mejor no lo decimos, pero interiormente, qué raro lo que está haciendo Dios. No dejó entrar a Moisés. Me costó entenderlo y luché contra este pasaje así internamente. Cuando tuve las oportunidades de predicar, las primeras oportunidades, nunca prediqué de esto porque tenía un conflicto interior, entonces ya no puedo predicar de esto. Hasta que con los años como que se me resolvió el conflicto, pero se resolvió a la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Cuando un día alguien me iluminó y dijo, pero lee tal pasaje. No tengo la cita exacta, pero me llevó al monte de la transfiguración. Me llevó al monte de la transfiguración y donde bien sabemos, ¿cierto? Está Jesús, está Elías y está Moisés. Cientos de años después, mucho tiempo después. O sea, en el fondo ahí Dios no le estaba diciendo a Moisés, no. Le estaba diciendo, todavía no. Todavía no. Qué lindo. Todavía no. Mira, contempla, disfruta, maravilla, que tus ojos físicos te maravillan. Y llegado el momento, sí vas a estar. Y estuvo. Y no solo estuvo, sino que al otro costado de Elías y en el centro, la figura principal de nuestra adoración, de nuestra fe, ¿cierto? De nuestra razón de ser, que es Cristo el Señor. Ya. Entró. Y ya cuando llegué a ese punto del monte de la transfiguración, ya dije, ya, Dios, no discuto, no reclamo, entiendo. Moisés sí estuvo en la tierra prometida. En un contexto distinto, en una época diferente, pero la respuesta de Dios, ¿cierto? Y la confirmación de Dios sí vino. No era un no, sino que era un todavía no. Siguiente, ya para ir avanzando un poquitito, porque Jesús. Jesús sabía lo que estaba en el diseño, lo que estaba en el plan del Padre. Él tenía claro y lo declaró muchas veces a sus discípulos. Voy a sufrir esto, tiene que pasar esto, es necesario que se cumpla, va a suceder. Yo ruego que la fe de ustedes no se quiebre, que no les falte la fe cuando todo esto acontezca. Es el Jesús que está dialogando con sus discípulos, es el Jesús de la enseñanza, es el Jesús del Evangelio, y está también el Jesús, que es el mismo Jesús, no estoy poniendo en contradicción, es el mismo Jesús que en Getsemaní ora en silencio ante el Padre, en esa intimidad. Y en la intimidad y en el silencio de una conversación de a dos, Dios le dice, escucha, Jesús le dice, si es posible, no me hagas pasar este trago amargo, en la nueva versión internacional. ¿Ya? La Reina Valera dice algo así como, que pase de mí esta copa. Si es posible, si te place, no tenga yo que pasar por esto. Pero automáticamente, si de inmediato, tiro ya, viene la reacción, viene la decisión. Padre, mira, si tú puedes librarme de esto, gloria a Dios y yo lo acepto. Pero no como yo quiera. No como yo quiera, sino lo que quieres tú. Cuesta. A mí me cuesta. Yo lucho con eso. No sé usted. Pero yo lucho con esa afirmación que insisto desde mi intelecto, desde mi racionalidad. Me calza. Logro entenderla. Mi mente racional sí la entiende.
¿sí? Él es Dios, Él es soberano, Él tiene la última palabra, la primera y la última. Pero de ahí para abajo tengo el conflicto. ¿Pero por qué? Ayer conversaba con mi hija ayer en la tarde y en la memoria nos llevó a recordar todo el proceso de la enfermedad, la muerte de mi papá, y a ratos, eso hace 5 años, y de a ratos todavía viene, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Si podría haber sido de otra manera. Te podrían haber dado los acontecimientos en otra dirección, pero fue así. Y tiene que pasar el tiempo, tienen que pasar muchas cosas por la vida personal del hombre, de la mujer, ¿cierto? Para poder llegar con el tiempo a decir, ese plan era un plan perfecto, era un plan pensado, era un plan sin defectos. Avancemos. La frontera de la decisión. Está la barca, ¿cierto? Está Jesús, los discípulos desesperados, gritando, clamando, gimiendo. Y yo creo que esto sí que, ya el que diga que no ha estado en la barca, bueno, podemos decir muchas cosas, pero yo creo que todos hemos estado en la barca, ¿cierto? Y cuando me refiero a la barca en medio de la tormenta, me refiero a la reacción de los discípulos. Señor, sálvanos que perecemos, Señor, no tienes cuidado de nosotros, mira a tu alrededor. Cuando llegamos a reconocer que lo que está pasando en nuestra vida, que lo que pueda estar ocurriendo hoy día, en nuestra cotidianeidad, Dios lo tiene más que claro. Dios lo tiene más que claro, Dios sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros. Sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe cuáles son nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros puntos débiles, y tiene el control, aunque parezca repetitivo, reiterativo y que lo hemos escuchado 85.000 veces, y ojalá que hasta que el Señor venga lo sigamos escuchando, porque es verdad, tiene el control. Ahora, en ese control que Dios tiene, ¿qué decisión tomo yo? En el día a día, avancemos. José, vamos terminando. José, de nuevo, otro salto a la inversa, Antiguo Testamento. Pero estas declaraciones, me quiero quedar con el poder que hay en las afirmaciones que hacen estos varones. ¿Ya? Aquí ya no son personas, este es otro punto, no son personas pidiendo algo a Dios, viendo si sí, si no o si aún no. Aquí son 2 o 3 personajes que ya pasaron esa valla, ya están del otro lado, ya llegaron a la otra orilla y pueden mirar en retrospectiva el cómo Dios hizo las cosas. Sabemos la historia de José, fue vendido por los hermanos, se ha hecho esclavo en Egipto, y todas las peripecias que tuvo que vivir José hasta llegar a ser el brazo derecho de él, del faraón, y el reencuentro con sus hermanos. Ese reencuentro que tiene toda esa carga emocional, ¿cierto? Dice la palabra que José en silencio lloraba, así escondido, se quebrantaba en su corazón porque todavía no podía revelarle a esos jóvenes, a esos varones, que él era su hermano, el que habían vendido y el que habían dado por muerto, en fin. Pero en medio de todo eso, quedarnos con esta afirmación que hace José al final. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Lo que ustedes querían era que yo desapareciera, que yo muriera, ¿verdad? Y casi lo consiguen, ¿verdad? Pero Dios transformó ese mal en bien. Y me quiero quedar con eso. Dios transformó ese mal en bien. Y en un bien no solo para José. Aquí lo que estaba en juego no era la honra, la gloria, el estatus de José. Nunca fue eso. Nunca se trató solo de José, se trató, y él mismo lo dice, él transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Le suena? Salvar la vida de mucha gente. Y lo repito, salvar la vida de mucha gente. ¿Tendremos hoy día algo nosotros parecido, guardando las proporciones quizás, a la tarea de salvar la vida de mucha gente? Y a lo mejor desde esa mirada uno puede decir, claro, tuve que pasar por esto y por esto y por aquello y andar de aquí para allá y deambular y vivir este proceso, y cada uno de los procesos que ya viví, más los que estoy viviendo, más los que vienen de camino, ¿cierto? Para que finalmente Dios tomara esos procesos y los transformara de algo que en apariencia era malo en algo bueno, no solo para uno que lo está viviendo, sino que también, ¿cierto? Por añadidura, por alcance, así por efecto colateral, para mucha otra gente. Nos ayuda el Señor. Ya para terminar, ¿cierto? Para finalizar,
Es esta y una más, ¿cierto? Dice, en el desierto te alimenté con maná. Aquí volvemos al pueblo de Israel, al que conversábamos hace un rato atrás, que te quejaba, que murmuraba, en fin. Ya, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados, así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. Mire, puede sonar una promesa vacía, no quiero que suene, no quisiera por ningún motivo que suene a promesa típica así de púlpito pentecostal, ni nada por el estilo, pero me tomo de la palabra. Nos está diciendo que nos va a ir bien. Al final de todo, y quizás como sintetizando, dejando la frase central de todo lo que hemos conversado, al final de esta historia nos va a ir bien. Al final de esta historia nos va a ir bien. Y todo lo que estamos viviendo, y todo lo que estamos enfrentando, y todo lo que nos resta, porque si hoy día no estamos atribulados, quizás mañana sí, no lo sé. Lo que sí sé es que a la luz de la Escritura y en años de historia, en años de relato bíblico y también desde nuestras propias experiencias, muchas cosas que en su momento a nosotros nos parecieron nefastas, nos parecieron negativas, nos parecieron injustas, con el tiempo cobraron otro sentido. Y cobraron otro sentido porque Dios las ordenó y las canalizó de mal a bien. La última. Isaías 55, 8, 9. Hay un pasaje donde la Escritura dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Cierto? ¿Quién entenderá los pensamientos de Dios? ¿Quién podrá entrar ahí en la, disculpe la expresión, en la cabecita de Dios y tratar de entender lo que pasa, ¿cierto?, en los pensamientos y en los planes de Dios? Pero aquí, en cierto modo, está la respuesta, dice, porque lo dice el Señor, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En el sí de Dios, en el no de Dios, en el todavía no de Dios, hay un plan bonito. Hay un plan bonito, hay un plan que de alguna manera nos va a rescatar, nos va a redimir, nos va a resarcir de todo lo que en algún momento nos haya parecido nefasto o negativo, los que hemos estado viviendo tiempos de aparente estancamiento, de desierto, de sequedad, de que nada resulta, de que todo es más de lo mismo, y hasta cuándo, bueno, hasta cuando Dios quiera, pero en algún momento Dios toma eso que ya hemos vivido, lo redirecciona para que finalmente podamos decir, esto era, ahora entiendo. Vienen buenas noticias, vienen buenas noticias. Yo he estado, mire, y ahora recién voy a hacer una conexión ya para finalizar, de aquí a un mes más, si Dios lo permite, y creo que así lo está haciendo, vuelvo a vivir con mis hijos. Oiga, eso a mí me ha tenido pero contentísimo, para mí es un tema no menor, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se lo comparto? ¿Por qué hablo de esto? No suelo hablar de esto, pero porque fueron 2 años y medio complicados. Fueron 2 años y medio justamente de decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero no era así? Pero llegó un momento en que hasta ya dejé de preguntar, dije, es nomás. Y de pronto se empiezan a ordenar situaciones y se empiezan a dar algunos elementos y se empiezan a unir piezas del rompecabezas. Papá, vamos, vamos. Y no hubo intervención humana, lo digo para la gloria del Señor, no hubo manipulación humana, no hubo muñequeo, simplemente Dios ordenó lo que tenía que ser ordenado. Y yo puedo decir, gracias Señor, después de 2 años y medio, ahora entiendo. Ahora entiendo, ahora entiendo, y ahora doy gracias y ahora glorifico lo que Dios había estado haciendo con mi vida, con la vida de mis hijos y con la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar al Señor para darle gracias por el sí, darle gracias por el no, darle gracias por el todavía no, pero ya viene. Darle gracias por todo. Padre, en esta mañana estamos delante de su presencia una vez más. Le glorificamos, Señor, le exaltamos, alabamos su nombre. Agradecemos porque nos permite estar en su casa de oración, por este tiempo que usted nos permite compartir, Señor, a la luz de la alabanza, a la luz de la adoración, a la luz de esta su palabra.
Le pedimos en particular, Señor, que en sus misterios, en su voluntad, en su soberanía, Padre, y en aquellas cosas que no logramos dimensionar, que no logramos entender, porque nuestra mente es limitada, porque nuestro razonamiento es limitado, podamos entender, Señor, que sus propósitos, sus pensamientos para con nosotros siempre han sido, son y serán de bien. Que usted quiere nuestro bienestar, que usted quiere vernos contentos, que usted quiere vernos bendecidos, que usted quiere vernos fortalecidos, Padre. Y es a veces nuestra inmadurez, nuestra debilidad la que nos desvía, la que nos saca un tanto del camino. Pero en esta hora rogarle, Padre amado, que usted enderece nuestros pasos, que nos permita mantenernos fieles, Señor, y creyendo a sus promesas de que todo lo que nos ha tocado vivir hasta el día de hoy y todo lo que aún nos resta por vivir será para una gloria mayor. Señor, lo creemos, Señor, lo creemos porque su palabra así lo dice y porque antiguos hombres de Dios, varones de Dios, que fueron probados en todas las áreas de su vida, tomaron decisiones, Padre amado, y con el tiempo vieron el resultado en bendición. Queremos ser también parte de ese remanente, queremos ser parte también de aquellos que no desmayaron, Señor, de aquellos que esperaron el tiempo necesario para ver sus promesas cumplidas. Le pedimos estas bondades, Señor, le rogamos estas misericordias en el bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.